Preparación de las soluciones valoradas que van a ser utilizadas en volumetrías redox. Las soluciones normalmente que vamos a utilizar en volumetrías redox son oxidantes, como el permanganato de potasio, el dicromato de potasio, el yodo, el bromato de potasio, yodato de potasio y cerio 4. Y reductores como el sulfato ferroso, el hierro metálico, el tiosulfato de sodio, el ácido oxálico, el oxalato de sodio y el trióxido de diarsénico. Si vemos las soluciones que vamos a utilizar en volumetrías redox, por ejemplo, el permanganato de potasio es un oxidante, no es patrón porque tiene dióxido manganoso. Se prepara por el método indirecto y se estandariza con el trióxido de diarsénico, puede ser también como con hierro o con ácido oxálico como patrones primarios. El dicromato de potasio es un oxidante, es decir, que va a valorar a reductores. Sí es una droga patrón y se prepara por el método directo. El yodo, que también es oxidante, es decir, que valorará a reductores, es patrón, pero al ser tan volátil se prepara por el método indirecto y se valora o estandariza con el trióxido de diarsénico. El tiosulfato de sodio es un reductor, quiere decir que va a poder cuantificar oxidantes, no es droga patrón, se prepara por el método indirecto y se estandariza con yodo, previamente estandarizado. El trióxido de diarsénico es un reductor, quiere decir que me va a permitir cuantificar oxidantes, es una droga patrón y se prepara por el método directo, no necesita estandarizar. El ácido oxálico también es un reductor, quiere decir que puede cuantificar un oxidante, como en este caso el permanganato de potasio, por eso es patrón estándar. Se prepara por el método directo y es un patrón primario. El cerio 4 es un oxidante, por ende también puede valorar reductores, como el tiosulfato de sodio. No es patrón y se prepara por el método indirecto. Se puede estandarizar con el trióxido de diarsénico, el hierro y el ácido oxálico. Vamos a tener en cuenta cómo calcular la masa equivalente de estos compuestos que vamos a utilizar o estas drogas que vamos a utilizar para preparar las soluciones valoradas. Normalmente cuando trabajábamos en volumetrías de neutralización, la masa equivalente era la masa molar dividido el Z, que dependiendo si era ácido o álcali, la cantidad de hidrógenos o oxidrilos que se van a poder reemplazar. En este caso el Z va a ser el valor de los electrones que se ponen en juego en la oxidorreducción. Entonces, el permanganato, dependiendo del medio en el que esté actuando o esté titulando, va a ser, si es un medio fuertemente ácido, el permanganato va a pasar a catión manganoso y va a poner 5 electrones en juego. Entonces, la masa equivalente será la masa molar del permanganato de potasio dividido 5. Ahora, si el permanganato de potasio va a estar trabajando en un medio medianamente alcalino, va a pasar a dióxido manganoso, por ende va a poner en juego 3 electrones. Entonces, la masa equivalente será la masa molar dividido 3, que son los electrones o el Z que se pone en juego. Cuando es un medio alcalino fuerte, el permanganato de potasio pasa a catión manganoso y pone un electrón en juego, entonces la masa equivalente será la masa molar del permanganato de potasio dividido 1. El dicromato de potasio, que es droga patrón, va a estar siempre trabajando en un medio ácido. A diferencia del permanganato, que hay que especificar en qué medio va a estar trabajando, el permanganato de potasio el dicromato de potasio, siempre va a estar trabajando en un medio ácido y va a pasar a catión crómico. Pone en juego 6 electrones en su óxido reducción. Entonces, la masa equivalente será igual a la masa molar del dicromato de potasio dividido 6.
El yodo va a pasar a anión yoduro. La masa equivalente va a ser dividido el Z, que en este caso son 2 los electrones que se ponen en juego. El tiosulfato va a pasar a tetrationato. De acá hay que tener en cuenta algo. El tiosulfato, por cada mol de tiosulfato, pone en juego un solo electrón. Entonces, la masa equivalente será la masa molar del tiosulfato dividido 1. Si bien pone 2 electrones en juego en esa oxidorreducción, esos 2 electrones corresponden a cada mol de tiosulfato. Como tenemos 2 moles de tiosulfato que van a formar un mol de tetrationato, por cada mol de tiosulfato va a poner entonces en juego un solo electrón. El trióxido de diarsénico va a pasar a anión arseniato. En su oxidorreducción va a poner en juego 4 electrones. Entonces la masa equivalente será igual a la masa molar del trióxido de diarsénico dividido 4. Observemos entonces la cantidad de electrones que se ponen en juego y a tener en cuenta que el tiosulfato, por cada mol de tiosulfato, solamente pone en juego un solo electrón. Para la preparación de permanganato de potasio, decimos que es un oxidante que va a valorar reductores y no es droga patrón porque tiene dióxido manganoso como impureza. Entonces lo que se va a hacer es pesar la cantidad calculada en un ligero exceso en una balanza granataria. Luego se va a colocar en un Erlenmeyer y se le va a colocar el volumen que hemos calculado para preparar. Se va a llevar a fuego y a hervir durante 15 minutos. Cuando empiece a producir la ebullición se controlan los 15 minutos. Luego que hirvió los 15 minutos, se deja en reposo 24 horas para que todo el dióxido manganoso o el dióxido de manganeso que puede tener en el medio precipite y se asiente en el fondo de la solución. Pasadas las 24 horas, lo que se hace es filtrar por succión con un quitasato, con una bomba al vacío y un embudo de vidrio sinterizado. No se utiliza papel de filtro porque la celulosa también ataca al permanganato de potasio y lo desestabiliza. Cuando ya tenemos todo filtrado ese permanganato de potasio, como hemos pesado un exceso de ese permanganato a la concentración que queríamos preparar, tenemos que estandarizarla y ver en qué concentración real quedó. Vamos a colocar en la bureta el permanganato de potasio y en el Erlenmeyer vamos a colocar el patrón que puede ser, por ejemplo, ácido oxálico. 10 mililitros, 15 mililitros de ácido oxálico. Un volumen de agua para aumentar simplemente el volumen visual de esa valoración y vamos a agregar el medio sulfúrico para que trabaje como un catalizador de esa oxidorreducción. Se le agrega un volumen, si son 10 mililitros lo que hemos agregado de ácido oxálico, aproximadamente 7 mililitros de una sola vez del permanganato y luego se calienta a 70 grados centígrados para favorecer la oxidorreducción. Una vez que se coloca todo el medio se torna incoloro, se sigue valorando gota a gota con el permanganato de potasio hasta llegar a un rosa tenue muy semejante al color del viraje de la fenoftaleína. Cuando toma ese color persistente durante 30 segundos el permanganato de potasio en el punto final, leemos el gasto de la valoración y vamos a calcular la concentración final. Recuerden que pueden calcularla por la ley de dilución o la concentración que estamos calculando, la que queríamos preparar, por el factor de corrección, que son el cociente entre los mililitros teóricos que deberíamos haber gastado y los reales que fueron gastados.
Entonces la concentración por ese factor de volumétrico me va a dar la concentración real de ese permanganato de potasio y lo que vamos a hacer luego es envasarlo y rotularlo. En la yodimetría vamos a utilizar soluciones valoradas de yodo. El yodo dijimos que era un patrón, pero es muy volátil y no se puede preparar por el método directo. Lo que se hace, y cuesta mucho disolver también, las escamas de yodo son muy difíciles de disolver. Por ende, se busca una sal, como el yoduro de potasio, para mezclarse con el yodo y formar el triyoduro de potasio. Y así el yodo se puede disolver fácilmente. El problema con el yoduro es que se oxida fácilmente y entonces tenemos que usar agua que no tenga oxígeno disuelto en la misma y también es muy fotosensible el yodo, por ende tenemos que resguardarlo de la luz directa. La preparación es por el método indirecto, se pesa en balanza granataria una cantidad en exceso de ese yodo y el doble la cantidad calculada de yoduro de potasio. Una vez que se disuelven y se mezclan los dos, se trasvasan a un matraz aforado y se llevan a volumen y se homogeneizan. Se enrasan y se llevan a volumen homogeneizándolo. Una vez que ya hemos preparado la solución aproximada, hay que estandarizarla. Se coloca en la bureta la solución aproximada de yodo y en el Erlenmeyer el patrón con el que vamos a estandarizar, que puede ser el trióxido de diarsénico, el tiosulfato de sodio previamente estandarizado y el indicador específico, que en este caso es el almidón. Cuando llega al viraje del almidón a color azul, se lee el gasto y se calcula la concentración exacta de ese yodo que se ha preparado. Una vez que se calcula la concentración exacta, se envasa en vidrio color caramelo y se rotula. El tiosulfato, que se va a utilizar en volumetrías de yodometría o soluciones valoradas yodométricas, es una droga con alta pureza, pero tiene 5 moléculas de agua y el problema que tiene es que tiende a esflorecer, es decir, a perder esas 5 moléculas de agua. Por ende, no se lo prepara por el método directo, sino que se prepara por el método indirecto y se estandariza con patrones como el iodato de potasio, el bromato de potasio, el dicromato de potasio o el permanganato previamente estandarizado. El agua tiene que ser hervida porque es muy fácil de contaminar con hongos y por lo general se le agrega algún conservante como el cloroformo o el bicarbonato de sodio para mejor duración.